Sean todos bienvenidos a Conexiones, un podcast de contenido diverso, educativo, informativo, recreativo para toda la familia. Aquí conectamos con la comunidad, brindando herramientas para favorecer el desarrollo y empoderamiento. Dialogamos, entrevistamos, compartimos experiencias que de seguro serán de tu utilidad. Mejor, acomódate y disfruta de este podcast que ya comienza. Conexiones, con la conducción y dirección de Tere Lobo. Únete a nuestra conversación. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Teresa Lobo y quiero darles la bienvenida a otro episodio de Conexiones Podcast. En esta ocasión vamos a continuar en el tema donde nos quedamos la semana pasada, que viene siendo anorgasmia y lo que nos impide llegar al orgasmo. Y esto de la mano de un especialista y amigo de la casa, el doctor Alfredo Loreto Barrios. Y pues no se lo pierdan, quédense conectados con nosotros y sigan compartiendo el programa para que más personas puedan unirse. Gracias por acompañarnos. La verdad es que estoy muy feliz, Loreto, de que estés hoy con nosotros. Y en este tema que viene siendo la anorgasmia y qué es lo que te impide llegar al orgasmo, muchas personas tenemos preguntas y de hecho durante nuestra conversación pues tuvimos algunas preguntas que me llegaron por mensaje y muchas de ellas fueron referidas a mujeres en las cuales mencionaban, porque me recuerdo que mencionaste algunos pasos que pues eran importantes que podrían ayudar a mejorar el orgasmo. Incluso nos mencionaste pues ciertos como, si no me equivoco, que era el orgasmo y los pasos, pero durante esos pasos yo creo que muchas personas no se supieron entender exactamente cómo exactamente era el 1, 2, 3 y hubieron varias preguntas que me dijeron, ¿sabes qué? Bueno, pero ¿cómo le hago para llegar a ese punto? Y otra pregunta que me llamó en particular la atención de una persona era la que me dijo directamente así, pues, ¿qué se siente? Ok. Decíamos que el orgasmo es una fase, ¿ok? Es una fase de la respuesta sexual. El orgasmo, cuando se dice que hay como diferentes tipos de orgasmo, lo cierto es que no. Lo cierto es que hay un solo orgasmo porque es una fase de la respuesta sexual humana. Decíamos, pues, en los otros módulos que estábamos hablando, que el orgasmo es una fase de la respuesta sexual humana, que la respuesta sexual humana es natural, es universal a todos los seres humanos, cuando no existe alguna patología, por ejemplo, alguna patología desde el aspecto fisiológico o estructural, de tal suerte que decir que existen como muchos orgasmos o diferentes tipos de orgasmo es un error. Existe un solo orgasmo. Ahora, para llegar al orgasmo, ahí sí hay diferentes formas de llegar al orgasmo, de llegar a esa fase. Y es aquí donde vemos, pues, que existe en la respuesta sexual humana, la primera fase del estado de reposo en que estamos los seres humanos, a lo mejor, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos en reposo. Los seres humanos no nos excitamos de la nada. Necesitamos que exista un estímulo sexual efectivo, que es la primera fase, de hecho, de la respuesta sexual humana. Un estímulo que sea sexual y que sea efectivo para nosotras o nosotros. Los estímulos sexuales efectivos son individuales y son dinámicos. ¿Qué significa dinámicos? Que pueden ser unos estímulos sexuales los que nos detonan la excitación en una época de nuestra vida y en otra época pueden cambiar, pueden ser otros distintos. Puedo descubrir o redescubrir otros nuevos, ¿ok? Pueden dejar de ser unos que yo tenía para ser unos nuevos los que se presentan en mi vida actual. Por eso dice que son dinámicos los estímulos sexuales efectivos. Hay unos que son... Y voy a pedirte un poquito de tiempo y disculpa que te interrumpa. Ahorita que nos dices sobre lo que no es como que de repente... Ya estamos ahorita platicando y empezamos inmediatamente. Hay personas que sí tienen esa capacidad de brincar de la A a la Z directamente, pero hay personas que necesitan un poquito más de motivación. Eso es más que nada lo que me estás diciendo. Más o menos, pero no. Lo que todos necesitamos para llegar a la excitación es digamos, es la segunda fase de la respuesta sexual en la cual nuestro cuerpo y nuestra mente empiezan a generar una respuesta, es decir, fisiológicamente la excitación
implica el proceso vasocongestivo. Vasocongestivo es que los vasitos sanguíneos se empiezan a llenar de sangre. Entonces, en nuestro organismo empiezan a generar también ese aspecto fisiológico de la taquicardia, la respiración agitada, la presión sanguínea sube. ¿Me explico? Entonces, eso sería la excitación. Pero no nos excitamos, como dije, de la nada. Necesitamos que haya un estímulo sexual efectivo. Y es ahí donde el estímulo sexual efectivo va a entrar, va a detonar la excitación. ¿Cómo? ¿Qué son los estímulos sexuales efectivos? Es todo aquello que entra por nuestros sensores. ¿Cuáles son nuestros sensores? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el tocar o el recibir. Eso es desde los sensores, ¿ok? Son estímulos sexuales que son a través de los sentidos. Pero también están los estímulos sexuales efectivos que se llaman psicogénicos, que tienen que ver con la mente, es decir, lo que nos imaginamos. Lo que nos imaginamos, fantaseamos, o bien recordar situaciones o cosas que sí fueron reales, o la fantasía, que no es algo real, que nunca ha pasado, pero son esos estímulos psicogénicos, o bien puede ser los reflexogénicos, que son los físicos. ¿Sale? En pocas palabras, de repente hablemos de un pastel. Yo adoro el pastel de chocolate, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo me lo imagino, lo visualizo, se me antoja y eso es lo que quiero. Algo parecido a los que hablabas ahorita de sensores, ¿correcto? Es correcto. Empiezas a tener una manifestación de un placer, de un gusto. Claro, aquí estamos hablando de placer sexual y erótico, pero bien podemos tener esa analogía de un placer alimenticio. Es decir, hay algo que detona. No podemos estar de la nada e inexplicablemente que nos excitemos. Incluso hay procesos fisiológicos internos que pueden detonar una excitación, ¿ok? El llenado de la vejiga, por ejemplo, que altera unas estructuras internas de los órganos sexuales pélvicos internos que pueden ocasionar que a lo mejor una persona tenga una erección o una persona tenga lubricación vaginal, entre otros procesos que son internos, ¿ok? Entonces, sea como sea, a través de la mente, de los sentidos o procesos internos, hay algo que detona la excitación. Y la excitación es lo que evidentemente vemos que dijimos, está esa taquicardia, la respiración, la presión arterial, que de alguna manera conocemos como la tensión sexual, que es positiva. La tensión sexual que es positiva va a ocasionar la segunda fase, que es la excitación. De ahí va aumentando la tensión sexual con los estímulos sexuales, obviamente, manteniéndolos o incrementándolos, hasta que llega un punto, que es la tercera fase de la respuesta sexual, que es la meseta. La meseta es el punto máximo psicológico y fisiológicamente de nuestro cuerpo, es el punto máximo de tensión. Como la cereza que pones en la parte de arriba, ¿algo así? Casi, pero no, porque la cereza sería como la explosión del orgasmo, porque esa sería ya la siguiente fase. Yo ya ando en la fase de la otra. A ver. Esa sería el punto máximo que necesitamos para dar ese brinquito a la siguiente fase, que sería el orgasmo. Es el punto máximo, es la tensión. Por eso la meseta se conoce como la tensión máxima física y mental, en la cual nos urge distensar justamente esa tensión sexual. ¿Ok? Cuando entonces logramos pasar a esa distensión, pasamos de la fase vasocongestiva a la fase mioclónica. La mioclónica implica que es la contracción muscular. Son espasmos musculares, pero son placenteros físicamente y psicológicamente, y es lo que llamaríamos como el orgasmo. Eso es a donde viene la palabra de me vine, me voy, porque sientes como que te estás yendo o algo así. O, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? En francés es curioso, en francés se conoce como le petit mort o la muerte pequeña, porque es como que te vas, ¿no? Dejas de existir en ese momento. Y es por eso que se le llama, mucha gente la reconoce como si ya te viniste, terminaste o esta palabra, me voy, me vengo y todo esto, ¿correcto? Es correcto, así es. Okay. Porque son unos segundos, ¿ok? Varía de persona en persona, el orgasmo, pero es esta liberación de tensión, no solamente física, con espasmos musculares involuntarios y placenteros, sino también esa tensión psicológica o mental que fue gracias a toda la estimulación sexual efectiva que se aplicó. Entonces son unos segundos, puede durar 5 segundos, 15 segundos, 20 segundos un orgasmo, dependiendo de cada persona, dependiendo de la experiencia erótica y sexual, ¿ok? Entonces eso, a la pregunta que te hacían también a su vez, Tere,
lo que implica el orgasmo es eso, es esa liberación de una tensión sexual efectiva. Es una liberación no nada más física, sino el orgasmo también implica psicológico. Hay una respuesta física de orgasmo, pero también hay una respuesta psicológica. Es una percepción subjetiva y objetiva a la vez. Por eso es que son dos procesos los que, por ejemplo, en personas con pene o personas con vulva, tiene. Una persona con pene, usualmente vamos a evidenciar el orgasmo con una eyaculación, ¿sí? Que es el semen. Y también se reconoce que está la liberación de la tensión psicológica, pero lo de cajón que existe es que hay una secreción, que es el semen. Pero fíjate, cuando hablamos de orgasmo en personas con vulva, usualmente no pensamos en una eyaculación, ¿verdad? Hay casos en los cuales, Por como supuesto. dicen, y he escuchado incluso cuando mencionan que, y lo voy a poner como va, gemir es una, pero humedad es diferente. O sea, hay cosas que puedes engañar y hay cosas que no se engañan, son lo que es. Claro, pero fíjate, cuando hablamos de quién eyacula, usualmente es pues los hombres o las personas con pene. Cuando estamos a las mujeres o personas con vulva, ¿qué tanto eyacula durante el orgasmo? Es mínimo. O bien no se reconoce, o se tiene miedo, o hay sensaciones que le causan como un poquito de temor, de incertidumbre. Usualmente no existe una dominación, si me permiten la expresión, una dominación del orgasmo, en el caso de las mujeres o personas con vulva, como si lo existe una dominación, de dominar pues estos procesos y de reconocerlos, como en el caso de hombres o personas con pene. ¿Qué sucede? Que la eyaculación es una manifestación fisiológica, pero una persona con pene o con vulva puede eyacular sin sentir placer de orgasmo. O bien puede sentir placer de orgasmo sin haber eyaculado. Son dos procesos distintos y hay que recordar, el orgasmo son dos procesos distintos, psicológico y fisiológico, que usualmente están unidos, pero pueden no estarlo. ¿Qué significa el orgasmo? El orgasmo es eso, ¿no? Es la liberación de la tensión sexual positiva, con o sin eyaculación. Usualmente son las dos. ¿Qué sucede durante la anorgasmia, que es el tema? La anorgasmia implica la no sensación de liberación de la tensión, es decir, que no se llega a tener esa sensación de liberación. Pudiendo, ¿no? Porque hay subcategorías, digamos, de la anorgasmia, pudiendo o no haber eyaculado. Una persona puede eyacular sin haber sentido la percepción de haber liberado esa tensión. ¿Va? Entonces, hay personas que también pueden decir, no eyaculé, pero sentí la explosión máxima, sentí la liberación máxima, sentí el clímax, por ejemplo, aunque no haya eyaculado. Que insisto, por eso puse el ejemplo, usualmente es lo que sucede en personas con vulva o mujeres, que no eyaculan, pero tienen esos espasmos vaginales placenteros, que es una manifestación, por supuesto, del orgasmo. Tienen la lubricación, que previamente lo hizo en la fase de excitación, y esa sensación de liberación de la tensión sexual. Pero eso es un orgasmo, pero no es una eyaculación, como me dijiste. Exacto, así es. Ok, muy bien. Porque Ahora, otra cosa. O la eyaculación femenina, que ese es otro proceso. Y otra cosa, y esto es solamente pensando también en el lado de los hombres. ¿Hay hombres que pueden eyacular y no tener orgasmo o solamente a las mujeres? No, es la misma situación. Tanto personas con pene u hombres como personas con vulva, mujeres, pueden no eyacular y sentir la liberación de tensión del orgasmo. O bien pueden eyacular y no sentir que hubo orgasmo. Muy bien. Ahora, Loreto, la pregunta del millón y es, después de que ya sabemos, identificamos que estamos pasando por esta situación, y yo me imagino que muchas personas han de tener en su cabeza, ok, de repente dicen que se siente esto o se mira de tal forma y no estoy sintiendo esto o no lo estoy mirando así. ¿Hay tratamientos? ¿Hay medicina? ¿Qué sigue? Ok, es importante. Aquí ya vamos a pasar a la fase como diagnóstica. Para poder diagnosticar como tal una disfunción sexual, debe ir primero con un especialista. Usualmente es urología o sexología, usualmente, ¿ok?
Principalmente, más no únicamente. Entonces, lo que se hace es un diagnóstico. Para eso debemos de entender que existen manifestaciones psicológicas y físicas de cada una de las fases de la respuesta sexual. En el caso de la anorgasmia, como ya dijimos, es la fase mioclónica, es decir, debe haber manifestaciones de esos espasmos musculares que deben de ser placenteros, entre otras más. Cuando vamos a diagnosticar, hay criterios para poder indicar o para poder decidir si la paciente o el paciente en este caso pudiera ser candidato a este diagnóstico. Hay criterios básicos y simplemente voy a explicar algunos. No es para que la gente se autodiagnostique, importante que debe acudir con un especialista porque lo que hacemos es una historia clínica sexual. Muy Que bien. implica más o menos 45, 50 minutos para poder llegar al diagnóstico. Eso es bien importante. Pero sí podemos dar algunos indicadores para que la gente pueda quizá identificarse o quizá clarificar algunas cosas. Número 1, la falta de la sensación o la ausencia de esa sensación de liberación de la tensión debe estar por lo menos 6 meses presente en la persona. ¿Okay? En esos 6 meses, los 6 últimos meses, la persona debe haber tenido signos y síntomas evidentes de una falta de sensación placentera, así como pudiera ser la falta de esas contracciones musculares involuntarias que implica la fase del orgasmo. ¿Ok? Son 2 criterios no exclusivos, pero sí muy significativos que le pueden servir a la persona para tratar de clarificar si acaso presenta o no esta disfunción. Entonces, número 1, el tiempo debe estar por lo menos sostenido de manera constante esa situación, ese malestar en los 6 últimos meses. Y debe ser un malestar para la persona, porque hay personas que dicen, bueno, a mí no me pasa todo. Es un malestar, Loreto, debe de ser. No, pero fíjate, hay personas que pueden decir, a mí me pasa, pero la verdad no me interesa, no me importa, yo estoy bien, sí. Y entonces uno no tiene nada que hacer ahí. Si la persona dice, yo estoy bien así, la verdad no tenemos nada que hacer. ¿Ok? Entonces la persona debe de manifestar que sí es un malestar, que sí es algo que no le está beneficiando a su salud física, erótica, psicológica, de pareja. ¿Ok? Entonces, que sea un malestar para la persona, que esté los últimos 6 meses y que en esos 6 meses haya signos y síntomas que son evidentes. Como cuáles dijimos, las contracciones vaginales, en el caso de personas con vulva, mujeres, la falta de esa sensación de liberación de la tensión sexual, ¿ok? Son de los 2 principales. Por supuesto, cuando hacemos la historia clínica en consulta, exploramos muchísimo más, porque, y esto es bien importante, además de estos aspectos, hay que considerar cuál es la etiología o el origen de la disfunción sexual, porque eso va a determinar el tratamiento. Hay diferentes orígenes, es decir, ¿qué causa ese cuál problema? Es la causa de la disfunción sexual? En este caso, la anorgasmia puede ser orgánica o biológica, puede ser psicoemocional o psicológica, puede ser por aprendizaje o puede ser en función de la pareja o una mezcla, ¿no? De varias de estas. Cuando hablamos de etiología orgánica o biológica, estamos hablando que hay alguna estructura que está alterada en el organismo o algún proceso fisiológico está alterado, es decir, biológicamente hay algo. ¿Qué puede haber ahí? Pregunta, y antes de que se me vaya, y disculpa, mi déficit de atención se me va a ir, necesito preguntar. Sí. Ok, ahora, regresándome un poquito a ahorita donde mencionabas de que tenían que mencionar lo que era algo que les afectaba. Sí. ¿Cómo van a saber que les afecta o que no les afecta si realmente muchas de esas personas no saben lo que es? O simplemente tienen esta idea de lo que a veces pueden mirar en la televisión o escuchar de otras personas de lo que es, pero no lo han vivido. ¿Cómo están en ese punto en el decir, ahorita te hablaba del pastel de chocolate, ¿correcto? ¿Qué tal si de repente yo nunca he probado el pastel de chocolate? Yo ahorita lo amo, ¿verdad? Pero antes no lo probaba. ¿Cómo voy a saber si lo necesito en mi vida si aún no lo he probado? Claro, fíjate, y eso es uno de los fenómenos muy interesantes. Usualmente las personas que no tienen el conocimiento de sus sensaciones empiezan a dudar y empiezan a cuestionarse cuando escuchan amistades, cuando escuchan amigos, amigas que hablan del tema y dicen, oye, yo no he sentido eso que tú me dices que se siente.
Oye, cómo es eso que se siente? Las contracciones musculares, incluso desde fases anteriores, como la lubricación y demás, o esa tensión, es cuando empiezan a cuestionarse. Y eso sí hay que decirlo. ¿Cómo es que se dan cuenta? Cuando empiecen a escuchar o a socializar si existen o no esos síntomas o si acaso esas manifestaciones placenteras. Ujú. Es ahí cuando se dan cuenta. De otra manera es muy difícil que se den cuenta si no empiezan a sensibilizarse con lo que escuchan, con lo que ven, con lo que a lo mejor de manera directa o indirectamente han leído. Entonces es cuando la gente empieza a decir, ah, caramba, yo no siento eso, entonces estoy mal. Es ahí cuando surge esto, ¿no? Ujú. Em, de ahí, pues, una vez que dicen, bueno, yo no siento eso que se supone debe sentirse placentero, las contracciones musculares, la liberación de la tensión, supongamos que la persona dice, sí, yo no siento eso, ¿ok? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué debo hacer? Es lo que decíamos entonces ahorita, ¿no? Debe haber un diagnóstico, debe acudir con un especialista, porque para dar un tratamiento necesitamos antes ver de dónde está surgiendo esa problemática. Si es de carácter orgánico, estamos hablando que puede haber patologías. ¿Cuáles son las más comunes, Tere, que pueden ocasionar una disfunción sexual? Enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, colesterol, presión arterial alta, aspectos que tienen que ver con alguna patología renal, hepática o cualquier otra patología, ¿ok? Entonces Ujú. necesitamos primero descartar si esa situación de disfunción sexual, en el caso de la anorgasmia, se debe a alguna patología, alguna enfermedad. Si no existe una enfermedad, debemos de entonces explorar si acaso la persona está consumiendo algún medicamento que le esté causando esa falta de, digamos, respuesta sexual fisiológica o psicológica. Si no hay un medicamento que esté alterando el cuerpo, si no hay una enfermedad, digamos, orgánica que esté causando, vemos también si tuvo alguna cirugía y vemos también otro aspecto que son los hábitos. Y esto es súper determinante a veces. Los hábitos, todo tipo de hábitos, Por ejemplo. toxicológicos, que si Ujú. fuma, si no fuma, si toma alcohol, no toma alcohol, toma medicamentos, se autoadministra medicamentos, sustancias legales, ilegales, etcétera. Todos los hábitos alimenticios, toxicológicos, de la actividad física, por ejemplo. Pregunta, he escuchado muchas parejas que en su mayoría le echan la bronca a la pareja, ¿sabes? Es como que, pues es que esta no hace lo que le toca, o es que aquel no hace lo que le toca, es que apúrate, que ya, o sea, esto depende de ti, no de mí. Y parece una carrera de caballos en vez de en realidad lo que están haciendo. Entonces, ahorita mencionaste muchas cosas que son bastante buenas sobre incluso que podría ser algo en nuestro cuerpo, podría ser algo externo, como las medicinas, o incluso, pues son varias cosas. Es por eso que quiero remarcar como que es muy importante visitar a un especialista. ¿Me entiendes? Tenemos que ir con un especialista si hay algo nos está afectando o que no nos concuerda o no pega como, ahora sí que el 2 más 2 no nos sale el 4 que esperábamos, sino tenemos que ir con un especialista. Eh, en este caso, Loreto, por ejemplo, para poderse comunicar contigo, yo recuerdo que nos mencionaste que tenías una clínica en Mexicali y una en San Luis. ¿Es algún proceso? ¿Eso como solamente agarrar el teléfono y llamarte? ¿Cómo sería la mejor forma de conectar contigo en caso de que las personas que nos estén escuchando tengan un poquito más de preguntas sobre eso? Y eso tomando en cuenta, sinceramente, porque en muchas ocasiones no decimos realmente abiertamente nuestras dudas. Sí. Entonces, yo creo que ahí es importante como destapar, es importante preguntar. Es correcto, es desmitificar para quitar esos prejuicios, esos estereotipos, esas falacias, esa educación informal de la sexualidad que hemos tenido, que muchas de las veces, incluso fíjate, una educación informal de la sexualidad puede también, por esos aspectos, ocasionar disfunciones sexuales. Por eso también no nada más hay aspectos orgánicos, sino también de aprendizaje, como dijimos hace ratito. El miedo, que son procesos también psicológicos, digo, el miedo es una emoción natural, pero puede estar ocasionando también o causando, entre otros aspectos más que accesorios, que la persona no pueda disfrutar plenamente de su sexualidad. Para eso, como bien dices, es necesario acudir con un especialista. Nosotros sí tenemos clínica en Mexicali, tenemos clínica en San Luis, Sonora.
Pueden entrar a la página como Clínica de Sexualidad Humana o Sexólogo Alfredo Loreto Barrios, ahí en Facebook. Con toda confianza pueden enviar un mensaje. Lo antes posible se les tratará de contestar, hacer preguntas. No hay preguntas tontas, Tere. Todas las preguntas son válidas. Todas las preguntas son válidas. Tenemos una falta de educación de la sexualidad, no nada más en México, sino en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, la de las Naciones Unidas, hace programas para poder intervenir en la sensibilización, en la educación de las personas en cuestión de sexualidad integral, porque hay una necesidad. Todavía hasta hace un año y medio, la Asociación Mundial de Salud Sexual hizo la propuesta para que el placer sexual fuera parte de los derechos humanos. O sea, tan importante es. Es que lo es. Es por eso que cuando pensé en este programa, cuando me mencionaron el problema, lo que muchas personas muchas mujeres están pasando, lo manejaban como, ¿sabes? Cuando me lo platicaron, era como una especie de, perdón la palabra, como, híjole, aquí bajita la voz sin que nadie me escuche, esto está pasando. ¿Sabes? Como que no quiero que nadie más se entere que esto es lo que pasa, porque no quiero que me juzguen como que yo ya no siento, yo ya no esto, yo ya no el otro, por edad, por esto, por aquello. Nos da pena o vergüenza cuando en realidad yo creo que, híjole, nos deberíamos de preocupar, ¿sabes? Directamente asegurarnos como visitar a un doctor o un especialista que nos ayude en el tema. Es correcto, pero ahí, fíjate, en este aspecto, en este puntito en particular, se dan algunas recomendaciones. Quienes nos están escuchando y viendo, hay algunas recomendaciones. Una de ellas es, primeramente, generar una autoexploración. La autoexploración es lo más básico del mundo que tenemos. No podemos interactuar erótica, romántica, sexualmente con otra persona si antes no nos conocemos nosotros y nosotras mismas. Reconocer nuestras sensaciones, reconocer qué nos gusta, qué no nos gusta, hasta dónde sí y hasta dónde no. Descubrirnos, redescubrirnos incluso, actualizarnos. A lo mejor ya no es lo mismo de hace 10 años. Y entonces, redescubrir qué sensaciones, qué prácticas, qué cosas ya no me gustan, qué sí me gusta, qué descubro, siempre desde el respeto, el cuidado propio, el cuidado de las demás personas o nuestra pareja. Pero por donde debemos participar primeramente es con nosotros y nosotras mismas, la autoexploración. De ahí podemos, claro, contactar, digamos, especialistas para que nos puedan orientar, ver videos, quizá tutoriales en páginas oficiales, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Mundial de Salud Sexual, por ejemplo. Son páginas que son serias, son científicas desde el ámbito de la salud y nos pueden dar una orientación inicial. Pero lo primero, insisto, es quitar esas barreras, esos bloqueos que tenemos del miedo, de la vergüenza, del tabú, de la censura, para poder primeramente explorarnos, independientemente de nuestro cuerpo. También implica la autoaceptación. Claro, con pandemia, pues a algunos nos salió una lonjita más por ahí, la aceptación del cuerpo es una de las situaciones más usuales que hemos tenido también en clínica, de la propia aceptación del cuerpo. Entonces también es parte del reconocimiento, es parte del desarrollo de la persona, el autoaceptarse, el reconocerse, el explorarse, son elementos básicos cuando estamos hablando, por ejemplo, de disfunciones sexuales. Entonces ahí es donde vamos con la autoexploración y con mirarse en el espejo y conocerse hasta la mínima de las estrías, pero asegurándote que ahí está, aquí, que se siente todo, porque va alrededor de eso, ¿correcto? Es nuestra responsabilidad también como ser humano y eso yo creo que hay que marcarlo mucho. Sí, la pareja juega un papel importante, pero es nuestra responsabilidad el explorarnos, tocarnos, asegurarnos que nos gusta y que no nos gusta. Es correcto, ya una vez hecho eso, entonces sí podemos compartir con la pareja y podemos orientarla y así nuestra pareja también nos puede orientar. Es decir, compartir la experiencia erótica, romántica y sexual, pero ya con un autoconocimiento. Y créanme que ahí el nivel de compaginación es muchísimo más alto, el nivel de placer es mucho más alto. Entonces, volviendo al tema, es importante después de autoexplorarnos, de saber qué nos gusta y qué no nos gusta. Como te decía ahorita, de repente yo no conocía el chocolate, ya lo conozco, ya me gusta, ya sé qué es lo que me gusta. Yo mencionarle a mi pareja cómo me gusta y qué me gusta del pastel de chocolate, ¿correcto? Por ponerlo de alguna forma. Y esto es porque yo creo que es muy importante quitar
esas ideas de la cabeza en la cual muchas personas, mujeres o hombres, no le dicen a su pareja exactamente qué les gusta y qué no les gusta por miedos, vergüenzas, temor a que los juzguen tal vez. O de repente, pongámosle una pareja de muchos años, si de repente le dice, ahora me gusta así, ahorita dijiste algo muy importante, de repente ya no tenemos el mismo cuerpo, ya no Claro. somos los mismos, ya no nos gusta lo mismo que de repente hace 10 años. Entonces, ¿cómo le dices a tu pareja, hey, pues sabes que aquello que hacías antes, pues ya no se siente igual que tal vez hace 5 días, digo, no hace 5 años, o de repente, o sea, ese tipo de cosas hay que ponerlas como van, me imagino. Por supuesto que ahí implica, fíjate también cuando hablamos con atención a un especialista en procesos, por ejemplo, de terapia de pareja, que también implica la sexología, también implica eso, la terapia de pareja, en el cual hay elementos que vamos a explorar que estén bloqueando incluso la interacción o la dinámica de la pareja. Uno de ellos es la falta de una comunicación sexual asertiva. De entrada, falta de comunicación asertiva, ya no digamos sexual asertiva. A lo que, por ejemplo, sería un matrimonio tal vez que pelea mucho y se levantan peleando todas las mañanas, de repente esa comunicación está quebrada y cuando llegan a la tarde que se llegan a mirar, pues ya no se ven con las mismas ganas que si se tuvieran una comunicación más abierta, Más algo abierta, así. transparente, la resolución de conflictos, que usualmente no se va a resolver o no va a llegar a suceder una resolución de conflictos satisfactoria si no existe una comunicación asertiva. Y eso sí es importante, para tener una comunicación asertiva se necesita practicarla, pero para practicarla se necesita saber pues qué es, y para saber qué es necesitamos aplicar ciertas estrategias, técnicas, dominarla. Por eso es un poquito más complejo lo de las disfunciones sexuales. Fíjate, no nada más es en el diagnóstico, sino en los recursos, en las herramientas, si hay aspectos complementarios para que pueda existir la dinámica que pueda suceder, digamos, una salud sexual eficaz en la pareja. Por eso es bien importante, y yo le digo a los pacientes que llegan, no, pues es que yo ya me autodiagnostiqué, me dicen, no, miré en internet y yo ya tengo eso y yo ya sé cuál es el tratamiento. Y a veces lo hacen y no les funciona. Y dice, es que yo ya hice lo que me dijo internet y no me funcionó. Google se equivocó, así no vamos a echarle la culpa a Google. Y yo creo que también tiene mucho que ver algo que ahorita mencionaste, sabes que nosotros mismos nos autodiagnosticamos o decimos esto tengo, pero cuando vas con un doctor que te explica qué es, con un especialista que te explica un poquito más a detalle los pasos que debes de seguir antes de un diagnóstico, pues es más fácil el poder encontrar un tratamiento a lo que esté sucediendo. Es correcto, de ahí que a veces los tratamientos no necesariamente son a través de pastillas o inyecciones. A veces el tratamiento es psicoterapéutico, por ejemplo, o dentro de la sexoterapia a través de maniobras, técnicas sexoterapéuticas que se le van a enseñar al paciente en una nivelación, es decir, es como una rehabilitación sexoterapéutica sin necesidad de medicamentos. Otras veces sí es necesario la medicación, otras veces es necesario la medicación psiquiátrica, es decir, el tratamiento multidisciplinario. A veces necesitamos el trabajo en colaboración con urología, a veces no es con urología, pero sí con psiquiatría, a veces no es con psiquiatría, sino con ginecología. Entonces, a veces es un trabajo en conjunto, pero no vamos a llegar a ese punto si no sabemos primeramente qué es lo que le pasa al paciente, y eso lo hace un especialista a través del diagnóstico. Otra pregunta. Sabemos, como ahorita mencionaste, estás en San Luis, estás en Mexicali. Nosotros estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona. ¿Estás agarrando pacientes en algún formato virtual también o tienen que ir directamente a tu locación? Eso es un poquito difícil porque para poder hacer una historia clínica sexual como tal, es de preferencia en físico, es decir, presencial. Sí, es presencial, salvo algunas, digamos, situaciones, algunos pacientes, sí tomamos pacientes en línea, sí, pero ya el tratamiento como tal, usualmente tenemos que hacer una canalización, es decir, canalizar a un especialista que esté en el lugar de residencia de la persona o que la persona tenga que acudir con nosotros, ya cuando hay un tratamiento, porque es un poquito más difícil generar un apego terapéutico, una sistematización del tratamiento, y en sexoterapia sí es muy recomendable que sea en físico. Aunque, insisto, la primera sesión que implica una orientación diagnóstica, esa sí la podemos hacer a toda persona en cualquier lugar del mundo.
O sea, que sí se podría manejar en formato virtual, si tienen Es, de repente dudas para asegurarse si necesitan o no ir con un especialista. es correcto. La primera sesión que implica la orientación diagnóstica, la primera y segunda quizá sesión, por supuesto, darle la orientación diagnóstica a la persona o bien descartar alguna situación. Muchas gracias, Loreto. Y más que nada, yo creo que por eso era lo que quería llegar con el punto de que hay tratamiento, hay formas, y Es aparte correcto. que no entren en el autodiagnóstico, y lo importante que es hacerse responsable uno mismo de explorarse, conocerse, porque si de repente llegaron esas lonjitas, llegaron esas estrías, pero también lo que llegó de repente cambió el gusto y de repente lo que no nos gustaba antes, pues ya de repente hoy sí nos gusta o lo que antes de repente nos gustaba, pues ya no nos gusta tanto y tan importante que es la comunicación asertiva en la pareja o la comunicación, pongámosla así derechito, General, sí, sí, que sí. se comuniquen y no exactamente por mensaje de texto, ¿sabes? Pero, o sea, que haya esa comunicación y que haya ese juego entre la pareja. Es triste que en muchas ocasiones ves muchos matrimonios que dicen, oh, de repente el hombre dice, no, pues ya no siento lo mismo por ella, o de repente la del trabajo se ve mejor que la de que mi esposa en la casa, o las mismas mujeres que digan, bueno, pues es que mi esposo no hace esto, pero mi compañero de trabajo sí, porque lo que es la sexualidad es un tema muy importante de lo que muchas mujeres y hombres no se animan a preguntar por temor a ser juzgados. Exacto, y a veces por ese temor, finalmente, como es parte de la naturaleza humana, Tere, hacemos cosas. Por eso los adolescentes hacen o hacemos en su momento cosas porque es parte de nuestra naturaleza, nos sale. Ese es el gran problema. Como no tenemos una orientación de una educación integral de la sexualidad, finalmente vamos a hacer cosas. Y qué mejor hacerlo desde una conciencia, desde una responsabilidad, desde una orientación de una sexualidad integral. Por eso es que los padres responsables de crianza deben, más que de censurar o generar una barrera, es hablar de la sexualidad porque la sexualidad es natural, es parte de la naturaleza del ser humano. Lo feo de esto es que a veces los estados, los gobiernos, no hay programas de educación de la sexualidad integral y es donde uno anda ahora sí que muy silvestre descubriendo cosas que a veces pueden incluso causar pues un daño mayor. Entonces, insisto, acérquense a especialistas, acérquense a páginas científicas de salud sexual para que puedan tener clarificación de preguntas. Hay preguntas frecuentes que están ahí, que ustedes pueden orientarse, pueden resolverlas, pero es importante primero generar ese reconocimiento, hacer una autocrítica. ¿Qué es lo que a mí como persona me bloquea mentalmente? ¿Qué es lo que a mí como persona me genera incomodidad? ¿Qué es lo que a mí como persona me genera disgusto, me genera incluso vergüenza a mí o platicarlo con mi pareja? Entonces, es cuestionarnos primeramente, Tere, en todas estas preguntas que nos están causando malestar, incomodidad, que no nos dejan incluso o no nos permiten avanzar en un desarrollo de la salud sexual como tal. Muchas gracias, Loreto. Yo creo que pues nos diste, yo sé que este es un tema que tiene mucha tela de qué cortar. Yo sé que es un tema muy extenso y te agradezco que lo hayas pues sintetizado y lo hayas hecho en pedacitos más pequeños para nosotros. Y así como te hablaba ahorita del pastel, nos hayas dado una probadita de diferentes cosas, ¿verdad? Pero lo más importante yo creo que es hablarlo, ¿sabes? Hablarlo. Ya simplemente el hecho de hablarlo ya le estás quitando muchas telarañas a las personas que nos puedan estar escuchando, de pensar de que, uy, tal vez esto, tal vez aquello, o de repente, pues, ¿quién habrá tenido dudas? ¿Quién habrá tenido preguntas? Cualquier persona que tenga dudas, pues puede dirigirse directamente con un especialista, que en este caso, pues vamos a poner tu información en pantalla, porque es importante que no se quiten la oportunidad de conocerse, de explorarse, y quitar esos miedos que pueden haber alrededor de este tema, porque ya, yo creo que en este punto, ya después de haber pasado una pandemia, ya después de haber pasado todo lo que hemos pasado, yo creo que si estamos aquí es para hacer cambios y positivos, y pues dentro de los cambios positivos es quitar esas telarañas que pudiéramos tener y hablar de las cosas como son.
Es correcto, hablarlo quita a veces un peso gigantesco. Las disfunciones sexuales, y quiero finalizar con eso, Tere, las disfunciones sexuales son más común de lo que la gente piensa, ¿eh? Hay pacientes que llegan y les digo, es que eso es muy común, es muy usual. Ay, ¿a poco no soy el único o no soy la única? No, no son los únicos, solo que como no lo hablan, da vergüenza, piensan que son bichos raros, que nada más les pasa a ellos o a ellas. Y no es cierto, las disfunciones sexuales son muy frecuentes, pero también hay que reconocer también tienen un tratamiento y también tienen una eficacia de éxito para resolverlas, pero no podemos llegar a eso si no se habla, si no se dice. Yo sé que es bien difícil hablar de algo tan íntimo, por eso es que la recomendación, por eso también creo que tú generas como estos espacios para ir normalizando algo tan natural que es la sexualidad, pero también que sea desde un espacio seguro donde no se sienta la persona violentada, donde no se sienta que la van a juzgar. Por eso estos espacios sirven para ir quitándole esos pesos a las personas, porque la salud sexual implica, y es como dije hace un momento, es parte de la naturaleza humana, la sexualidad, pero necesitamos condiciones. El hablar en estos espacios son condiciones que nos van a permitir ir normalizando, ir atreviéndonos a decir, ok, puedo hablarlo sin tapujos, ¿ok? Entonces, las disfunciones sexuales son muy comunes, sí, algunas no llegan a ser disfunciones, pero son problemas sexuales, sí también. ¿Tienen solución? Sí tienen solución, siempre y cuando acudiendo con un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Que no va por Google, aclarando. No va por Google. No es correcto. No va por Google. Tal vez lo que van a poner en Google es especialista cerca de usted, pero, eso sí. Pero es lo más importante. De ahí en fuera, pues de nuevo, muchas gracias, Loreto. Espero esta no sea la última vez que nos acompañas. Espero que continuemos esta relación para traer nuevos temas, porque pues de nuevo, como lo dijiste ahorita, la sexualidad es importante. Gracias por recapitular esos puntos que me mencionaste, porque sí son importantes, sí es muy importante, y darle también la responsabilidad a las personas que nos escuchan de decir, ok, sabes esto, ahora ¿qué es lo que sigue? Sí, buscar en Google, pero ¿dónde está el especialista cerca? Eso, sin entrar al diagnóstico, ¿es un problema o no es un problema? No nos autodiagnostiquemos y pues sigamos los pasos que nos recomienda el especialista. De nuevo, muchas gracias, Loreto. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Sí, pues estamos para apoyarles. Hablamos con especialistas en salud, seguridad, profesionales. Compartimos nuestra curiosidad contigo. Únete a la conversación en el siguiente episodio de Conexiones Podcast. Nos reencontramos en breve para otro capítulo lleno de información y guías útiles para nuestra comunidad. Hasta la próxima. Para más información, ingresa a www.solo.to/teresalobo.az.